Gracias, Tomás, por darme la oportunidad de compartir con todos vosotros este protocolo. Vamos a ver qué se sale, Tomás. Bien. De actuación farmacéutica en hiperpigmentación. En primer lugar, me gustaría recordar a todos los colegiados, que seguramente haya todavía personas que no saben, que ya en el año 2018, en el Congreso Nacional de Burgos, presentamos con el sello del Consejo por primera vez un algoritmo consensuado de dermofarmacia donde aparecía la palabra SP, servicio profesional. Estaba vinculado a la actuación farmacéutica, sobre todo en caso de consultas sobre problemas de salud dermatológicos. En este caso, vamos a hablar de la hiperpigmentación, pero podría ser otro problema de salud de la piel, como la rosácea, el acné, la dermatitis atópica o la dermatitis seborreica, que el otro día se presentó, o cualquiera de los de mayor consulta en la farmacia. Este protocolo parece muy simple, pero tiene mucha historia, porque nos ha costado muchísimo trabajo conseguir consensuar un pequeño guión de actuación en dermofarmacia, donde se considera un servicio profesional, por supuesto cumpliendo la protección de datos, el régimen general de protección de datos, son datos de paciente, y entrando a un servicio previa cita, donde haremos una entrevista al paciente y un estudio farmacéutico. Sería como una fotografía de la situación, donde se revisarían desde cuál es el motivo de la consulta, cuál es la duración de los signos o síntomas, qué problemas de salud son los que nos están consultando y los medicamentos empleados por el paciente. Y de esa manera podemos valorar la situación y valorar si podemos intervenir o si, por el contrario, tenemos en ese caso que derivar al médico. Una vez que valoramos los criterios de derivación, vamos a intervenir. Tenemos dos patas. Una es la actuación en dermofarmacia, si hablamos de medidas higiénico-dietéticas y dispensamos tratamientos no farmacológicos, o atención farmacéutica si hablamos de dispensación de tratamiento farmacológico. En cualquier caso, podríamos incluso derivar a otros servicios profesionales dentro de nuestra cartera de servicios y registraríamos el procedimiento para, una vez un tiempo pactado con el paciente, volver a revisar el caso, volver otra vez a hacer la entrevista y el estudio farmacéutico y volver a valorar si tenemos o no algún criterio de derivación. Dentro de este protocolo de actuación general, tendríamos que tener en cuenta que sería posible una actuación en cosmetovigilancia en caso de un efecto adverso no deseado en un uso normal de un producto cosmético. Bien, este sería el protocolo general. Pues vamos a ver la ficha que se ha desarrollado desde la Vocalía Nacional para la hiperpigmentación en concreto. He pensado que la mejor manera de explicarlo es ir haciendo como pequeños desgloses de esta ficha e ir profundizando un poco en los aspectos más relevantes. La primera parte del protocolo de actuación farmacéutica en hiperpigmentación es una breve descripción de la patología. Aquí hablamos de los pigmentos que dan color a esas manchas. Hablamos de hemoglobina, carotenos y principalmente melanina, que es la más conocida, pero veremos ahora un cuadro súper interesante que diferencie todos estos pigmentos, y hablaremos de alteración de la pigmentación en cuanto a hiperpigmentación con diferentes causas. De forma muy práctica, vamos a ver cuándo el aumento de la producción de melanina por los melanocitos causa una mancha que se llama melánica. Son manchas adquiridas que pueden ser frecuentemente de consulta en la farmacia, las pecas, el melasma o la hiperpigmentación postinflamatoria. Y luego también veremos aquellas manchas donde lo que hay es un aumento no del pigmento melánico, sino sobre todo del número de los melanocitos. Se llaman manchas melanocíticas, como son los lunares, los léntigos solares o los léntigos simples. Puede haber otras causas de hiperpigmentación que nos consulten en la farmacia, como puede ser depósito de sustancias, como un tatuaje, por ejemplo, algunos metales, por medicamentos también. Ahora veremos cuáles son los factores desencadenantes de estas alteraciones de la pigmentación, y haremos una especial mención a algo relativamente nuevo, que es el nuevo conocimiento en cómo la luz visible azul procedente de la radiación natural ultravioleta o también de la que emiten dispositivos electrónicos puede agravar la pigmentación de la piel y de qué manera lo hace. Bien, comenzamos. Este es un cuadro súper interesante de los diferentes pigmentos que podemos encontrar en la piel. Unos pigmentos son endógenos y otros son
exógenos. Dentro de los pigmentos endógenos destacan los derivados de la hemoglobina, como es la hemosiderina. Y dentro de los endógenos no derivados de la hemoglobina destacan desde los lipopigmentos como la lipofuscina, lo que llaman las manchas de la edad, que luego veremos ejemplos de todos ellos, y veremos la melanina, que es el pigmento que más conocemos y de mayor consulta en la farmacia. Este pigmento melánico, aunque la melanina se encuentra a nivel epidérmico, podría en algún momento aparecer melanina a nivel dérmico, lo cual dificulta la evolución positiva de esa alteración de la pigmentación, del tratamiento de esa alteración de la pigmentación. Las manchas de melanina son fundamentalmente las, como hemos comentado, melanocíticas, lentigosolares, simples y lunares. Las melánicas, como el melasma, las pecas, la hiperpigmentación postinflamatoria. Y yo he añadido una de menor prevalencia, pero me ha parecido interesante posicionarla, que es la hiperpigmentación periorbitaria familiar. ¿Vale? Ahora veremos fotos y ejemplos de todos ellos. Fundamentalmente son estas. Y en cuanto a pigmentos exógenos, que son originados por factores que son externos a nuestro propio organismo, ahí podríamos hablar desde fotosensibilización, como la famosa dermatitis de Berloque, aquella causada por aplicar una fragancia, por ejemplo, en el cuello, y los oralenos de algunos perfumes pudieran pigmentarse con exposición al sol, en chorreón, en cascada. Fotodermatitis por contacto con plantas con agentes fototóxicos también, pero podemos hablar de tatuajes, de agentes como plata menos frecuentes, obviamente, polvo de carbón, mercurio, bismuto, y luego las hiperpigmentaciones inducidas por fármacos, desde tetraciclinas en personas que estén en tratamiento, por ejemplo, para acné, o, por ejemplo, bueno, metotrexato, 5-fluororacilo, pero muy frecuente la cronosis exógena por uso precisamente de un despigmentante, es decir, el uso de la hidroquinona tópica podría causar en pieles, sobre todo muy oscuras, cuando se abusa de este medicamento de indicación farmacéutica o prescripción médica según la concentración, luego lo veremos, una ocronosis, que sería un oscurecimiento de la piel. Bien, pues una vez que tengáis este cuadro en la cabeza, que es importante, lo tengáis presente, vamos a ir desarrollando los aspectos más importantes. Bien, hablamos de melanina, nos centramos en la melanina y hablamos de manchas que son melanocíticas, los léntigos solares. Los léntigos solares son sinónimos de léntigos actínicos, que significa lo mismo, provocados por una sobreexposición solar, y se denominan seniles cuando la persona es mayor de 65 años, por ejemplo, como muestra esta señora de la figura. Son manchas planas en la superficie de la piel, como pardo negruzca, con unos bordes limitados como si fueran unas lentejas. Pueden ir aislados o pueden ir múltiples unos alrededor de otros. Obviamente van acompañados de un perfil de paciente con un evidente fotoenvejecimiento, arrugas de expresión, sequedad cutánea, falta de elasticidad, o sea, lactosis solar y todos los demás signos de envejecimiento provocados por el sol. Muy frecuentemente aparecen en el rostro, en el escote y en el dorso de las manos. Hay una hiperfunción de los melanocitos y se localiza el pigmento en la epidermis, en la capa basal. Aquí suele ser provocado por el sol, por lo cual aparece en zonas expuestas a la radiación solar. Hay un daño actínico que prevalece sobre el daño genético y suelen aparecer o empeorar con el paso del tiempo, con la edad. Bien, estos son pigmentaciones que nosotros podemos intervenir, normalmente son de carácter benigno, tendrán realmente una evolución moderada con los despigmentantes, ya lo veremos, pero sí se podrían intervenir desde la farmacia siempre que se descartara malignidad en alguna de las lesiones. Pero realmente, en mi experiencia, con los despigmentantes clásicos que abordan el pigmento melánico, no siempre se obtienen los resultados esperados. Y en muchos casos es debido a que además del pigmento melánico, aparece también lipofuscina. La lipofuscina es un pigmento producto de la oxidación de lípidos y proteínas por un estrés oxidativo y también debido a la disminución de una enzima que se llama proteosoma, que debería degradar las proteínas dañadas y oxidadas, pero ya no lo hace, es como un signo de envejecimiento más, pueden aparecer, por lo cual instauramos un tratamiento para léntigos solares y no hay una evolución positiva en el tratamiento y posiblemente sea porque
puede haber lipofuscina en vez de melanina o puede haber lipofuscina además de melanina. Y puede ser un motivo por el que no evolucionan positivamente. Aquí hay algunos ingredientes, como por ejemplo hay una materia prima que se llama deléntigo, que tiene eficacia tanto, una valen en eficacia tanto para estas pigmentaciones de lipofuscina como también para el pigmento melánico. Sería muy interesante porque abordaría los dos tipos de manchas. Yo no he encontrado otra materia prima que reivindique las dos acciones, pero seguramente puede haber otra disponible en el mercado farmacéutico. Bien, aparte de los léntigos solares, hay otros léntigos que también son como lentejas, que se puedan parecer el aspecto en la piel. Son manchas pigmentadas benignas, bien delimitadas, de color marrón uniforme, y en este caso no se guarda una relación directa a su aparición por la radiación ultravioleta, pero en cualquier caso se recomienda fotoevitación a estos pacientes, evitar la exposición al sol. A veces se pueden confundir con lunares o pecas, en este caso de la foto, es un caso real de mi farmacia, obviamente es mucho más grande que un lunar o una peca, pero podría ser de un tamaño menor y podrían ser más oscuros todavía. Estos se reconocen porque no palidecen con los cambios de estación, es decir, no van a oscurecerse o aclararse, se mantienen del mismo color durante todo el tiempo y pudieran aparecer en zonas que no son directamente fotoexpuestas, incluido cualquier tipo de mucosa. Suelen aparecer en la infancia o pueden aparecer en edad adulta y se quedan de la misma manera, son estables en el tiempo, independientemente de la exposición al sol, como comentábamos, y se podrían intervenir desde la consulta del médico con láser médico o crioterapia. Realmente, con los cosméticos de la farmacia los resultados son muy limitados. Son también, como comentábamos antes, pigmentaciones melanocíticas. Y las últimas que vamos a ver melanocíticas son los lunares clásicos, los NEBU. No tendría sentido implementar un tratamiento despigmentante desde la farmacia para lunares porque no vamos a tener resultados positivos. Son agregaciones benignas pero anormales de melanocitos. Los bordes suelen ser definidos y el tamaño variable según la localización y según la persona. Son de color negruzco y pueden presentar incluso pelos en el interior del lunar. Lo normal en una persona de 30 a 50 lunares en cualquier zona del cuerpo. Pueden ser congénitos, pueden ser adquiridos o pueden ser displásicos, como por ejemplo el melanoma. Lo que es importante, que ante la sospecha de un lunar que crezca, que haya una evolución en el tiempo, o que aparezca o que cambie, que duela, sangre, pique, tendríamos que derivar al médico. La mala noticia es que cuando un lunar sangra, duele o tiene una sintomatología, ya podría ser tarde, sobre todo en el caso del melanoma, donde es clave la detección precoz para evitar posibles metástasis o incluso el fallecimiento del paciente. Realmente es de todas las alteraciones el peor, ¿no? Luego lo veremos. Bien, dentro de las pigmentaciones ya melánicas que hemos dicho que son debidas a un aumento de la melanina, por lo cual los despigmentantes que nosotros indicamos en la farmacia van a ser eficaces, podemos tratar las pecas. A lo mejor el ejemplo de esta chiquita joven no es el mejor ejemplo en el sentido que a lo mejor ella no está interesada en quitarse las pecas, pero sí que tengo en mi farmacia muchas consultas de mujeres adultas que quieren quitarse las pecas porque a veces remiten con el paso del tiempo, pero otras veces permanecen en edad adulta y hay personas que no quieren tener las pecas y quieren despigmentarlas. No habría ningún inconveniente en hacerlo. Normalmente suelen ser personas con fototipo claro, cabellos claros, desde pelirrojos a rubios, y son personas que normalmente no se exponen al sol porque se queman. Son pieles muy blancas que no se broncean bien y se suelen quemar, por lo cual es frecuente que no presenten fotoenvejecimiento, a diferencia de las personas que presentan léntigos solares. Y este perfil de usuario es el que tiene mayor riesgo de padecer melanoma, sobre todo los pelirrojos de piel clara. Aquí, en cuanto a las pecas, hay un carácter hereditario dominante y hay un agravamiento por el sol. Es frecuente que se oscurezcan en verano y luego casi que parezcan inapreciables durante el invierno. Y aquí, como comentábamos, hay una cantidad normal de melanocitos, aunque puedan estar hipertróficos, y sí hay un aumento del pigmento melánico a nivel dérmico. El melasma
seguramente sea la estrella de las consultas sobre la pigmentación. Ahora a la vuelta de vacaciones sabéis que en todas las farmacias hemos recibido muchísimas consultas sobre este tipo de pigmentación. El melasma, que también es característico durante el embarazo, aparición durante el embarazo, porque está muy vinculado a la radiación solar, pero también a las hormonas, por lo cual la toma de anticonceptivos orales o el embarazo, por ejemplo, pueden ser factores desencadenantes de esta aparición de la alteración de la pigmentación, aunque también tiene un componente genético importante. Son manchas planas, estas sí que son de bordes que no son de límites precisos, pueden ser cuando se manifiestan en áreas faciales, centrofaciales, malares o mandibulares. Y puede ser leve, moderado o severo, no todos son iguales. La evolución de este tipo de manchas es crónico y recidivante, es decir, ahora vienen a la farmacia, implementamos un tratamiento de pigmentante, los resultados son positivos, pero en cuanto llega la primavera-verano del año que viene, otra vez aparece el melasma. Es mucho más frecuente en pieles oscuras porque son las que tienen más melanina. No se va a curar, no tiene solución, pero sí se puede mantener controlado con los despigmentantes. Por supuesto, es indispensable la fotoprotección y hemos de hacer educación sanitaria en la fotoevitación. La única manera de controlar el melasma es no tomando el sol. Y es cierto que incluso aplicando un protector solar de 50 a diario no conseguiríamos, si seguimos tomando el sol, limitar la aparición del melasma. Sí que es cierto que se ha descrito que a partir de los 50 años, por su componente hormonal, suele disminuir el número y actividad de los melanocitos por los propios envejecimientos y suele disminuir la aparición de este tipo de pigmentación de melasma. Es muy interesante porque os vayan a llegar consultas a la farmacia la manifestación de este melasma en áreas extrafaciales, como puede ser el cuello y el escote y los brazos. Parece ser que el motivo es el uso de los ordenadores. Todo el rato con los ordenadores con los brazos, o los ordenadores, las luces LED, las tablets. Hay un efecto acumulativo de toda esta radiación que se suma a la radiación ultravioleta A, B y A, sobre todo en pieles oscuras, como muestra esa imagen de esa chica que es bastante morena de piel, incluso personas con pieles más claras, que hay una sobreexposición a estas luces. Aquí también se ha descrito, se ha demostrado, hay evidencia, nueva evidencia, que incluso la contaminación ambiental, la polución, podría afectar a la aparición de este melasma extrafacial, por lo cual habría que hacer una medida preventiva también en áreas que no son faciales. La hiperpigmentación postinflamatoria también es una alteración de la pigmentación que está vinculado con un aumento del pigmento melánico, ¿vale? Es una mancha melánica. Bien, es independiente del sol, es decir, una hiperpigmentación en un sitio donde previamente se ha producido una inflamación y hay un aumento de la melanina o una distribución que no es normal de melanina. También es más frecuente en pieles oscuras, con fototipos de bispatria a partir de 3, y aparece posteriormente a un proceso dermatológico inflamatorio. Puede aparecer el pigmento a nivel epidérmico-dérmico y puede incluso haber un depósito de hemosiderina asociado en la zona, que puede provocar una HPI, ¿no? Que significa hiperpigmentación postinflamatoria. En primer lugar, alteraciones cutáneas inflamatorias, por ejemplo, el acné. Lo pongo en verde porque además el acné es la de mayor prevalencia. Aparece una lesión papulopustular de acné y en la zona se produce un proceso inflamatorio que deja una pigmentación, pero no vinculada a la exposición al sol, sino vinculada al propio proceso inflamatorio. Lo mismo puede pasar con una dermatitis de contacto alérgica, que en la zona donde ha aparecido puede haber un HPI, líquen plano, el pemfijoide ampolloso, un herpes zóster recurrente, puede provocar una hiperpigmentación inflamatoria. También puede aparecer tras una reacción fototóxica a medicamentos. Incluso medicamentos tópicos están empleados como retinoides tópicos que sean muy irritantes y puedan desencadenar ese proceso inflamatorio con posterior pigmentación de la zona. No hablo de retinol cosmético, estamos hablando sobre todo de retinoinas tópicas de medicamentos. También, después de un traumatismo, inflamación cutánea, puede ser una quemadura, como muestra la foto de esta paciente, es cera caliente, donde
no por la exposición al sol, sino por hacerse la cera caliente en el labio, se ha pigmentado por ese proceso inflamatorio. Incluso está descrito que puede ocurrir con pinzas, con quitárselo con pinzas, hay que tener mucho cuidado. También se ha descrito con peeling químicos, láseres, por eso es muy peligroso hacer láser a pieles muy oscuras porque les da miedo a los dermatólogos que se pudieran hiperpigmentar después del láser. También está descrito en cortes, magulladuras, arañazos, rascados. Rascados, por ejemplo, en dermatitis atópica. Cuando hay un sustrato atópico y hay un eczema en la zona del contorno de ojos, el rascado por picor, porque sabéis que la dermatitis atópica pica, es una piel seca que pica y por rascado puede aparecer una hiperpigmentación pues, inflamatoria en la zona. La resolución cuando es a nivel epidérmico suele ser rápida, de semanas a meses. Imaginaros en una lesión posterior a una lesión papulopustular de acné, desaparece. Pero cuidado, porque podría tardar hasta un año en caso de que sea una afectación a nivel dérmica. Esto puede ocurrir en líquen plano, en lupus o en un eritema pigmentado fijo, que son menos frecuentes, pero podría persistir en el tiempo. Y lo más importante, aquí hay que tratar el foco de dónde se origina. Por ejemplo, si aparece tras hacer la cera en el labio superior, pues no te hagas la cera. Hazlo con cuidado con las pinzas. Si te aparece por manipulación de lesiones de acné, vamos a tratar el acné. Si te aparece tras rascado por escoriación por rascado en atopía, vamos a tratar la atopía. Es decir, si nosotros intervenimos con despigmentantes, se puede hacer, están indicados, pero no sería una solución definitiva porque a lo largo del tiempo aparecerían las mismas lesiones en otras áreas. Entonces es importante ir a tratar el foco que ocasionó la hiperpigmentación postinflamatoria. La hiperpigmentación perorbitaria familiar la he metido aquí, me parece interesante, está descrito en mi biografía. Es un aumento de la pigmentación de párpados superiores e inferiores. Yo recibo muchas consultas en mi farmacia, imagino que vosotros también. Aquí hay un aumento de la pigmentación en epidermis basal y en dermis. Sí que es verdad que no está precedido de inflamación y aquí hay pues un componente hereditario. Es muy frecuente que cuando consultemos ya, así mi padre, mi abuelo, mi hermano tenía lo mismo. Aquí los resultados con los cosméticos que tenemos en la farmacia son muy limitados y normalmente hay que recurrir a tratamientos médicos estéticos para este tipo de hiperpigmentación. Siempre podríamos probar al inicio con un tratamiento despigmentante que fuera apto para la zona periorbital y si no, pues derivar al dermatólogo o al médico estético para hacer alguna terapia indicada en este caso. Bien, hemos hablado que en la primera diapositiva del primer corte del protocolo hablábamos de la luz azul. ¿Cómo posicionamos la luz azul? Porque además es una consulta frecuente en la farmacia. Tenemos que volver a hablar del esposoma. Llevamos 2 protocolos y ya Virginia habló de esposoma, yo hablo de esposoma. Al final, el esposoma está ahí. Nosotros estamos expuestos a la radiación ultravioleta, que nos preocupa mucho. Si hablamos de pigmentación, hablamos de radiación solar ultravioleta, pero hay mucho más. Aparte de la radiación ultravioleta, dentro del espectro solar está la radiación infrarrojo A y la luz visible, que ahora hablaremos. También nos afectan las altas temperaturas. Se ha demostrado que a temperaturas por encima de 43 grados pueden estimular la pigmentación. La nutrición inadecuada, que no sea rica en antioxidantes, puede agravar el envejecimiento. La contaminación ambiental, el humo de tabaco puede agravar la pigmentación. También nos afecta la falta de sueño y el estrés. Tendremos que controlar todos estos factores del esposoma para controlar la pigmentación de la piel. Y en cuanto a la luz visible azul, hemos comentado antes que hablamos de la que está dentro de la radiación solar, que sería la natural, que está en casa, pero también hay que sumarle, por efecto acumulativo, la luz azul artificial, que la emiten ordenadores, tablets, luces LED, televisores, todo. Provoca un estrés oxidativo y nos activa los melanocitos. Aumenta la pigmentación, sobre todo está descrito en caso de melasma y de hiperpigmentación pues inflamatoria. Es verdad que es más prevalente en pieles oscuras, pero en personas con piel clara que tengan una sobreexposición a esta radiación también. ¿Y cómo ocurre? Pues se ha descubierto en los últimos años incluso cómo activan unos receptores que se llaman opsin 3 en pieles oscuras y que se provoca este efecto acumulativo.
Así que no será solamente el estar con el teléfono, con el ordenador, será eso sumado al estrés, la falta de sueño, la contaminación ambiental, la radiación ultravioleta y recordar que la radiación ultravioleta atraviesa los cristales, por lo cual, estando en el coche, estando en casa, también estamos expuestos a la radiación ultravioleta. Y si tenemos la ventana abierta, también a la ultravioleta B. Por lo cual, es importante a partir de ahora recomendar incluso protegernos en las zonas más expuestas que más nos pigmentamos, incluso en el interior de, de los locales en casa o en nuestras farmacias. Bien, la segunda parte del protocolo habla de medicamentos, porque es muy importante revisar cuando hagamos una entrevista al paciente los medicamentos empleados, por si hubiera algún medicamento posible inductor o agravante de la pigmentación. Aquí podríamos hablar de fotosensibilidad o de pigmentación directamente. Y no quiere decir que vayamos a derivar al médico para que cambie esa medicación, pero sí que en esas personas habrá que hacer una mayor educación sanitaria para convencerles de la importancia de hacer una mejor protección solar durante el tratamiento y la importancia de evitar la exposición al sol en horas centrales del día durante el tratamiento con estos medicamentos. Podéis consultar en cualquier momento en el Bot Plus, que es una herramienta maravillosa de consulta para todos los farmacéuticos, aquellos medicamentos que tienen este efecto secundario. Otro apartado de la ficha es la de consejo farmacéutico. Aquí hacemos unos breves mensajes recordatorios. La eficacia de los despigmentantes no es en todas las hiperpigmentaciones. Tenemos que vamos a prever tener mejor resultado en las hiperpigmentaciones que son melánicas. Hemos dicho donde hay un aumento del pigmento melánico sobre todo. Los resultados son visibles, pero hacen falta 2-3 meses. Hay que tener paciencia. A veces, con los cosméticos de la farmacia, incluso medicamentos de indicación farmacéutica, no tendremos los resultados esperados. Habría que combinar con tratamientos médicos estéticos. Es importante aplicar los cosméticos o los medicamentos de indicación farmacéutica despigmentantes en piel sana. Sería normal y previsible un leve escozor en las primeras aplicaciones. Tenemos que advertirlo y recordar el modo de uso progresivo según tolerancia. Si fuera insoportable, se podría suspender el tratamiento hasta mejora de síntomas y volver otra vez a empezar. Importante recordar, sobre todo esto va por la hidroquinona, está descrito en su ficha técnica, que podría amarillar las uñas. Entonces hay que limpiar las manos después de la aplicación de la hidroquinona, que es un medicamento de indicación farmacéutica. También la fotoevitación. La fotoprotección correcta, una cantidad insuficiente o la no renovación de la protección solar disminuye la eficacia de los filtros solares. También, por riesgo a HPI, a hiperpigmentación poinflamatoria, extremar el cuidado en depilación facial, con cera, tratamientos láser, peeling profundo, sobre todo en pieles oscuras. Importante tener más cuidado en aquellas personas que estén empleando medicamentos fotosensibilizantes. Y también evitar aplicar aquellos cosméticos que puedan agravar la fotosensibilidad o dejen la piel desprotegida y luego haya una posterior exposición al sol. Por ejemplo, los peeling químicos domiciliarios que disponemos en la farmacia son maravillosos, pero se deben de evitar utilizar el día previo o incluso días previos a una exposición al sol en la playa en verano, porque deja la piel más desprotegida. No son fotosensibilizantes, pero sí que pueden dejar la piel desprotegida, o personas que inicien un tratamiento con retinoides. Al inicio de los retinoides la piel queda más desprotegida y en las primeras aplicaciones se recomienda evitar la exposición al sol, aunque realmente no son fotosensibilizantes. Bien, si nos vamos a los tratamientos farmacológicos de prescripción médica o indicación farmacéutica, prescripción médica, la hidroquinona al 4%, el ácido retinoico, las tretinoínas de 0,025 a 0,1, fórmulas magistrales por prescripción médica como el clásico, la fórmula de Kliman o modificada. El ácido tranexámico oral, recordar que es una indicación fuera de ficha técnica, se está empleando el ácido tranexámico disponible, consultado en el Bot Plus, el anchafibrin de 500 miligramos y el ácido tranexámico Tilomet como genérico, donde se indica por prescripción médica del dermatólogo 250 miligramos 2 veces al día. Sería media y media durante al menos 2 a 6 meses de tratamiento, con muy buenos resultados para, sobre todo, el melasma. También están indicados los láseres, peeling químicos,
Sí que se contraindica la luz pulsada intensa, el IPL, pero hay otros láseres que, por ejemplo, los léntigos solares funcionan muy bien. De hecho, suelen ser las soluciones los léntigos solares. Incluso hay médicos que manejan crioterapia en nitrógeno líquido. Y nosotros, desde la farmacia, la hidroquinona y el ácido acelaico. La hidroquinona, no confundiros, para que sea sin receta, es al 2%, porque al 4% sí es un medicamento tópico que requiere receta. Y el ácido acelaico al 20% también lo podemos indicar sin receta para el abordaje de la pigmentación de la piel. El ácido acelaico es un ingrediente multifunción. A concentraciones menores del 10% es cosmético, al 15% y al 20% es medicamento. En concreto, al 20% es medicamento sin receta. Tiene una función antiacnéica porque es antiqueratinizante, antimicrobiano, antiseborreico, pero lo que nos interesa ahora son sus propiedades despigmentantes, porque es un inhibidor competitivo de la tirosinasa y va a hacer una acción citotóxica frente al melanocito, por lo cual está indicado en alteraciones de la pigmentación. Pero si tenemos una hiperpigmentación inflamatoria en acné, sería el producto de elección, puesto que va a abordar el acné, las lesiones papulopustulares de acné y también la pigmentación, la hiperpigmentación inflamatoria. También se emplea en caso de rosácea. Realmente he estado buscando, pero se desconoce el mecanismo de acción. Parece ser que la actividad antiinflamatoria debido a la inhibición de la formación de radicales libres de oxígeno puede ser la responsable de su eficacia en rosácea. Aquí se utiliza tanto en acné como en rosácea papulopustular como en pigmentación cutánea, con muy buenos resultados y sin crear resistencias bacterianas, lo cual es muy importante porque se puede continuar hasta un año de tratamiento. Normalmente los resultados son en acné a partir de 4 semanas y en rosácea quizás un poquito más, 8 semanas, pero se puede mantener sin ningún inconveniente de forma continua hasta 12 meses porque, como comentábamos, no crea resistencias bacterianas. Se utiliza 1 o 2 veces al día dependiendo de la tolerancia de la piel y el grado de exposición solar de la persona. Y una buena noticia es que el ácido acelaico es apto en embarazo y lactancia. Normalmente en el embarazo y lactancia la idea es prevención de la pigmentación y el tratamiento despigmentante sería posterior, pero se podría utilizar en caso que el paciente quisiera. Aquí tenéis un pantallazo del Bot Plus donde están disponibles ácido acelaico tópico, medicamentos Finacea y Celider. El Finacea, a pesar de que es a una concentración menor de 15%, requiere prescripción médica. No vayas a confundir. Y el Celider, en cambio, el 20%, este es de indicación farmacéutica, no requiere prescripción médica. Está formulado en crema. La hidroquinona es el otro medicamento de indicación farmacéutica al 2%, que además ha demostrado una sinergia con queratolítico y otro despigmentante, es decir, lo vamos a combinar previo a la aplicación del despigmentante, lo que es la mancha de forma localizada, aunque hay disponibles en el mercado hidroquinonas, medicamentos que ya en la formulación va la hidroquinona con el ácido glicólico, lo cual es muy interesante y hace que tengan una mayor eficacia, pero se podría combinar a su vez encima con retinoides, por ejemplo, y otros despigmentantes. La hidroquinona es el gold estándar, es maravillosa porque tiene una doble acción. Por un lado, inhibe la enzima tirosinasa, pero por otro lado induce los efectos necróticos sobre el melanocito, así que es bastante eficaz. Lo único que realmente actúa a nivel de la formación de la nueva melanina, por lo que su efecto es un poco más lento y temporal. De ahí la importancia de combinarla siempre con otros tratamientos despigmentantes y también hacer el tratamiento a largo plazo. Normalmente en ficha técnica recomienda hacer ciclos de 3 meses. El otro día, precisamente hablando con la doctora Ana Molina, ella comentaba que los dermatólogos han quitado el miedo a recomendarlo hasta 6 meses. El problema era una ocronosis posible en pieles oscuras por abuso, que esto es muy frecuente en el sur de América. Pero si se utiliza 6 meses, incluso ellos ya no lo hacen de forma localizada, lo recomiendan en todo el rostro. Al ser al 2%, en mi experiencia, la tolerancia es muy buena y se podría utilizar en zonas extensas. Ahora bien, siempre habría que saber seleccionar a aquellos pacientes con pieles resistentes. Se utiliza en léntigos solares, se utiliza en melasmas, se utiliza en pecas y los resultados son muy positivos. En pieles muy oscuras podrían dejar un halo, un cerco blanco alrededor de la pigmentación, habría que tener precaución. Y en pieles sensibles que les irrite la hidroquinona, pues habría que buscar otra alternativa como el ácido cógico,
al filtro, si ácido retinoides, acelaico, arbutina o cualquiera otra. Aquí sí que la hidroquinona no es apta en embarazo y lactancia y no se recomienda, como comentábamos, más de 6 meses seguidos. Tenéis aquí un pantallazo del Bot Plus donde aparece la hidroquinona con y sin receta. 2% sin receta, 4% con receta. Con receta aparecen licoforte y pigmentasa y sin receta aparecen licostrata, melanasa, nadona y solumelan, pues el que queráis tener, pero sí que deberíais de tener de recomendación en la farmacia uno de estos fármacos sin receta para el abordaje de la pigmentación. Y los vamos a combinar con ingredientes cosméticos. La formación de melanina, aquí ya estamos hablando de pigmento melánico, se forma por diferentes niveles. Entonces, si el cosmético tiene una fórmula donde haya ingredientes que actúen a los diferentes niveles de la síntesis del pigmento melánico, los resultados van a ser más positivos, desde inhibidores enzimáticos de la tirosinasa, no enzimáticos, inhibidores de la glucosilación de la tirosinasa, inhibidores de la transferencia de los melanosomas al queratinocito, no inhibidores de la tirosinasa o coadyuvante. Aquí destaca el ácido tranexámico que, como comentábamos antes, se está utilizando vía oral por prescripción médica fuera de indicación técnica, pero se combina también con su uso de forma tópica en cosmética, con unos buenos resultados. La niacinamida, por ejemplo, también es un ingrediente multifunción, como le pasa al ácido acelaico, y funciona muy bien en el tratamiento de la pigmentación de la piel, sobre todo el melasma. Y como coadyuvante, cuando ponemos coadyuvante porque normalmente lo que hacen es que aceleran la renovación celular. Ese proceso exfoliativo favorece la eficacia de los demás despigmentantes, aunque algunos tienen una función despigmentante por sí misma, como pasa con el ácido glicólico y como pasa con el ácido láctico, por ejemplo, que se ha demostrado en un estudio que inhiben la tirosinasa también. ¿Tratamiento no farmacológico? Pues una vez que hacemos la consulta al paciente vamos a intervenir si no hay un criterio de derivación y vamos a tratar con una higiene adaptada, con una hidratación, hay que mantener los niveles de hidratación siempre de la función barrera, emplear despigmentantes diarios o semanales y fotoprotectores y fotomaquillajes. Están indicados también con evidencia científica complementos alimenticios con una función antioxidante, lo que se llaman los filtros biológicos y con amplia evidencia, especialmente el extracto de Polipodio locotomos. Aquí os he hecho un cuadro de protocolo que yo utilizo para el abordaje de la pigmentación, que empleando este protocolo podéis tratar todos los casos. El usuario, en primer lugar, tiene que preparar la piel por el día con un limpiador suave y un tónico opcional y por la noche una doble limpieza. Después aplicaríamos un producto específico para la zona de contorno de ojos según las necesidades concretas, bolsa, ojeras, arrugas, flacidez, lo que sea. Después, por la mañana, utilizaremos antioxidantes y o despigmentantes. Tenemos la suerte de disponer en el mercado de cosméticos con diferentes ingredientes, con diferentes funciones. Entonces, es muy fácil, con pocos productos, establecer una rutina eficaz. En general, estos antioxidantes y despigmentantes se utilizarían junto con el protector solar exclusivamente, pero en caso de pieles secas, seguramente la piel necesite un extra de hidratación con una crema complementaria o incluso en pieles grasas deshidratadas, un crema gel con poca fase grasa. Una vez que aplicamos estos cosméticos, sería indispensable la protección solar de amplio espectro, UVA, UVB y visible infrarrojo por los motivos que hemos comentado previamente. Y luego también la fotoevitación. El aplicar un protector solar por la mañana a las 7 de la mañana no nos garantiza que estemos protegidos. Y ahora con las mascarillas de COVID menos todavía, porque el roce con la mascarilla, el entorno de sudor humedad puede hacer perder eficacia a los filtros solares con más motivo. Entonces es importante aplicar un protector solar y tiene que ser de amplio espectro, en la cantidad suficiente y renovar. Y si nosotros queremos utilizar un fotomaquillaje, si lo usamos en vez del protector solar debajo, habría que utilizarlo en cantidad suficiente. Hay un estudio interesante que os he señalado ahí que demostraba que cuando ponemos un maquillaje con protección solar, ponemos 7 veces menos de la cantidad que tendríamos que aplicar para la protección que reivindica. Es decir, que si me pongo un 50 se convierte en un 3, un 4 de protección solar, porque me pongo menos cantidad porque tiene color. Y más ahora con la mascarilla de COVID, que con el roce, con el pigmento, se mancha mucho las mascarillas. Por eso,
Lo ideal sería aplicar un protector solar incoloro en una cantidad generosa y luego darnos un toque de color con el protector solar, que va a ser muy útil para renovar a lo largo de la jornada la protección solar. Hay personas que dicen, pero ¿qué me estás diciendo? ¿Que tengo que ponerme 2 protectores solares? No se trata de eso, se trata de que una cantidad insuficiente no va a proteger la piel y es indispensable el uso correcto del protector solar para la mejora de la pigmentación. Sobre todo si por la noche usamos tratamientos de acción intensiva irritante, la piel puede quedar desprotegida. Así que es indispensable explicar bien la manera de utilizar los protectores solares y buscar la solución en cada caso. Y muchas veces pasa por aplicar un protector solar incoloro en cantidad generosa y luego encima un fotomaquillaje. ¿Y cada cuánto tiempo hay que renovarlo? Es una pregunta frecuente. Ya todo el mundo sabe, en la playa, tras cada baño, cada hora, pero ¿y en la ciudad? Bien, en la ciudad, ahora con mascarilla de COVID, yo recomendaría cada 6 horas, porque el roce pienso que puede hacer perder eficacia. Y si estamos al sol más de 1 hora, en un entorno urbano en invierno también. Una exposición de más de 1 hora y, y unas 6 horas. Al final sería, pues si te levantas, te lo pones, pues al mediodía te lo vuelves a poner otra vez. Por la noche. Por la noche vamos a hacer ciclo de 3 a 6 meses con la hidroquinona. En las manchas localizadas, preferentemente, ahora bien, según el grado de exposición solar y la tolerancia de la piel, se podría aplicar también la hidroquinona por la mañana, pasadas un par de semanas por la noche. Si vemos que no irrita, se aplica también por la mañana de forma localizada según el grado de exposición solar. En todo el rostro o en las manchas localizadas depende de la severidad de las manchas y depende de la tolerancia de la piel. Volvemos a lo mismo, no se puede generalizar. Haremos los tratamientos muy a medida de los pacientes. Aquí sí que valoraremos después si es una piel resistente o una piel sensible. Si es una piel resistente, además de la hidroquinona, podremos encima de forma complementaria aplicar un cosmético con retinoides y despigmentantes, incluso altas concentraciones. Pero si se trata de una piel sensible, la opción ideal sería el ácido acelaico, la niacinamida, el resorcinol, ácido tranexámico, cógico, etc. Podríamos poner estos productos cosméticos encima de la hidroquinona o incluso habrá casos en los que no sea posible el empleo de hidroquinona porque sean pieles muy sensibles o porque estemos en un periodo de embarazo o lactancia. Normalmente sería suficiente con aplicar el despigmentante, aunque volvemos a lo mismo. En caso de una piel muy seca o una piel deshidratada, podríamos aplicar una crema o un crema gel complementario a los despigmentantes de forma nocturna. Y de forma semanal, al menos una noche en semana, tenemos que exfoliar. ¿Por qué? Porque hemos dicho que la eficacia de la hidroquinona o de cualquier despigmentante también está en base de la exfoliación semanal de la piel. Si la hidroquinona ya contiene exfoliantes, por ejemplo, ese glicólico al más del 10% que comentábamos, no sería indispensable, pero va a mejorar el efecto, la eficacia del tratamiento despigmentante. ¿Con qué exfoliaremos? Volvemos a lo mismo, depende de la resistencia o sensibilidad de la piel y los hábitos y la climatología del grado de exposición solar. Si a lo mejor estamos tratando las manchas ahora en invierno en una piel resistente, podemos hacer de forma complementaria un peeling químico semanal. Pero si es una piel más sensible, un enzimático. O si tenía en su casa la señora un peeling mecánico físico, podríamos recomendarlo hasta que lo terminara. También se emplean mascarillas deshidratantes para calmar la piel, porque es frecuente la irritación en pieles sometidas a tratamientos despigmentantes porque los tratamientos sean irritantes. Podríamos decir, si ve usted que le irrita la piel, deje el tratamiento un par de días, se acuesta con una mascarilla de hidratación y vuelve a empezar. O, como pauta general, 1 o 2 noches en semana, aplique una mascarilla hidratante para calmar la piel y continuar con el tratamiento despigmentante, sobre todo en las primeras aplicaciones. También existen mascarillas despigmentantes que son muy eficaces como complemento del tratamiento diario. Y también existen mascarillas con funciones exfoliantes. Por ejemplo, un peel-off podría ser una buena opción de mascarilla exfoliante en vez de un exfoliante mecánico o químico o enzimático, ¿no? Y yo creo que con este protocolo podemos implementar un tratamiento a medida para cualquiera de las pigmentaciones. Si no obtenemos resultados esperados, pues tendremos que derivar al médico. ¿Cuándo derivaríamos si no responde, como hemos dicho, pasados 3 meses o en otros casos? Bueno, pues si un paciente es menor de 12 años, derivaríamos. ¿Por qué derivaríamos? Porque no es normal
la pigmentación de la piel en un paciente menor de 12 años. Podría incluso haber alguna patología endocrina. ¿Por qué derivamos en mayores de 65 años? Para descartar daño actínico, posible cáncer de piel, sobre todo en pacientes que son de nueva aparición o en pacientes con un evidente daño actínico. Derivaríamos en pacientes embarazados en periodo de lactancia, si aparece mucha pigmentación durante este periodo. Ahora, si hay un leve melasma no sería necesario, lo que yo no intentaría abordarlo durante este periodo, sino proteger la piel, antioxidante y protección solar, y ya pautaría después de la lactancia el tratamiento despigmentante. Si hay una enfermedad sistémica o lesión cutánea grave, pacientes oncológicos, reacción adversa, sospechas de reacción adversa de medicamentos, en todos estos casos. El algoritmo de actuación, más o menos el que hemos comentado, esto es un esquema, pero sí que aquí ahora nos vamos a centrar en que en ese algoritmo general que vimos al principio, llega un momento que hacemos la entrevista, el estudio farmacéutico y valoramos los criterios de derivación. En caso de no ser necesaria la derivación al médico, intervenimos, ¿no? Sería el final de este protocolo. Intervendríamos con la hidroquinona, el acelaico, tratamiento no farmacológico, etcétera, 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 y si no mejora a los 3 meses, derivamos al médico. Pero podría haber casos en los que directamente realizáramos la derivación al médico para su diagnóstico, tanto en caso que las lesiones se localicen en zonas no expuestas al sol, en puntos de presión o en zonas extensoras de articulaciones, o en caso de sospecha de cáncer de piel, cuando hay un cambio, una evolución, acordaros de la E rápida, tanto en forma, tamaño, simetría o color de las lesiones, donde pueda haber elevación, costra, cicatrices, ampollas, algún tipo de picor, sangrado de las lesiones. Aquí os he hecho un esquema de las 4 situaciones principales que nos podemos encontrar ante un paciente que derivemos al médico por sospecha de un cáncer de piel, no melanoma o melanoma. El cáncer de piel no melanoma, os puedo contar en mi experiencia en mi farmacia en Sevilla que la queratosis actínica es de una prevalencia altísima, altísima. Puede ser que yo estoy en Sevilla y hay mucho sol, pero estamos hablando que se identifica en 1 o 2 pacientes al mes. Eso es una prevalencia muy alta y son personas que no vienen a la farmacia a preguntarnos por estas lesiones, vienen a lo mejor a que les ayudemos a cuidar su piel y tenemos que ser proactivos y buscarla. Las queratosis actínicas son precánceres de piel, son carcinomas en la superficie de la piel que se pueden intervenir muy fácilmente en consulta y los resultados es, muy rápido el manejo. Y aquí son las típicas personas con evidente daño actínico, como esta señora de esta foto, estas son todas fotos de mi farmacia, que tiene daño actínico, daño solar y tiene una lesión como una costra rosada que cuando rasca salta la costra en una zona fotoexpuesta. También puede ser muy característico lo que llaman el campo de cancerización, estos señores mayores con mucha calva que tienen todo costra en el cuero cabelludo. Aparte de la queratosis actínica, si no se interviene, se podría convertir en un carcinoma espinocelular o raramente vasocelular. El espinocelular es un tumor maligno originado en las células del estrato espinoso que afecta a piel y mucosas. Aquí tenéis el caso de una señora irlandesa que es paciente de mi farmacia con esta lesión en la mano, que obviamente hay que intervenir en un carcinoma espinocelular en una persona con una mucha hiperqueratina. Es muy frecuente en inmunodeprimidos, en zonas incluso en pacientes que han sido previamente radiados con radioterapia. Y los vasos celulares, estos se pueden manifestar como ulceraciones, como costras, a veces no se manifiestan como estáis viendo estas imágenes, pueden tener diferentes manifestaciones, a veces las queratosis actínicas parecen pigmentadas y podríamos poner un despigmentante y eso sería un error. Los espinocelulares suelen ser descamosos hiperqueratóxicos, pero a veces pueden manifestarse como cuernos cutáneos, igual que las queratosis actínicas, o los carcinomas vasocelulares como si fueran úlceras o cicatrices. Muy complicado. Ante cualquier lesión de nueva aparición o que haya evolucionado, es mejor derivar de más que llegar tarde, porque sobre todo en el melanoma es un tumor maligno originado en los melanocitos que tiene muchísima prevalencia de fallecimiento por este tipo de cáncer de piel y aquí es importantísimo la detección precoz y la derivación y no se le ocurra a nadie en ninguno de estos casos implementar un tratamiento con despigmentante desde la farmacia comunitaria.
Y ya para terminar, el algoritmo, en este protocolo aparece un caso práctico, ¿no? Así a modo de resumen, pues una señora que venga a la farmacia con un fototipo 3, con 40 años, que no tenga patología, hemos descartado patología base, que no haya criterio de derivación, que no esté embarazada y le aparece una mancha en el rostro en el verano, por ejemplo, bueno, pues vamos a suponer que es un melasma benigno porque no hay ningún tipo de signo de alarma y además en este caso ni siquiera toma ninguna medicación que pueda vincularse a la aparición de esta pigmentación y vamos directamente a intervenir. Intervenimos siempre, acordaros, de la hidroquinona al 2% con un complemento de un tratamiento no farmacológico que sea coadyuvante en piel resistente, acordaros, pueden ser retinoides, alfa-hidroxiácidos y otros despigmentantes, e incluso el ácido acelaico en pieles más sensibles, junto, indispensable el uso del protector solar. ¿Que no mejora la pigmentación y han pasado 3 meses? Derivamos al médico. Aquí tenéis el superprotocolo, la ficha, que ha quedado fenomenal. Es una ficha muy práctica, muy completa, que os recuerdo, tal y como ha comentado Tomás, que se puede descargar a través de los colegios de farmacéuticos, lo circularán, entiendo, esta semana y si no, lo podéis solicitar al colegio o podéis entrar directamente en Portal Pharma, entrando con el usuario, la pestañita de farmacéutico, penúltima desplegable en la opción Vocalía, pincháis Vocalía de Dermofarmacia y os descargáis los protocolos, que además no solamente está el de pigmentación, sino que están todos los protocolos anteriores. Yo creo que con esto hemos hecho una explicación, un resumen del protocolo completo y ya por mi parte podemos pasar a las preguntas.